Ciudad de México, El Universal. Con 328 votos la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato, con la advertencia de la oposición de que éstas abrirán la puerta a la reelección y volverán a generar el efecto López Obrador en las elecciones intermedias de 2021, es decir, habrá votación en cascada en pro de Morena. El dictamen presentado fue aprobado por Morena y sus aliados, pero con 153 votos en contra y 2 abstenciones, sin atender una docena de propuestas de cambio planteadas por PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, quienes por ello desplegaron diferentes formas de protesta, pancartas con la figura de Francisco I. Madero y su lema sufragio efectivo, no reelección, mantas y carteles con la leyenda revocación de mandato, prerrogativa ciudadana, no de gobernantes. En estos momentos iniciará la discusión en lo particular, pues existen al menos 44 reservas presentadas por los grupos parlamentarios. Conforme a lo aprobado, la consulta de revocación de mandato será simultánea a las elecciones intermedias para renovar a la Cámara de Diputados, por lo que solo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador llame a votar, cargará a los candidatos de Morena y les dará votos, alertaron PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano. La consulta de revocación de mandato podrá ser convocada por el presidente o único país del mundo en que el Ejecutivo podrá hacerlo, alertó la oposición, 33% de alguna de las cámaras del Congreso, o 3% de los ciudadanos en lista nominal de electores, LNE, es decir, más de 7 millones de electores. Además, el resultado será vinculante si participan en el proceso revocatorio 34% de la LNE, es decir, 34,8 millones de electores. Aunque el porcentaje para que sea vinculante este ejercicio, Morena propone reducirlo a 25% y será parte de la discusión en lo particular. Por ello, la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, advirtió que el nuevo lema del presidente López Obrador es "el pueblo pone y el pueblo quita", pero mientras el presidente quiera, pues será más fácil crear un nuevo partido o ser candidato independiente a la presidencia, para lo que se requieren cerca de 300,000 y 1,000,000 de firmas, respectivamente, que convocará un proceso de revocación. Además, dado que el nuevo artículo 83 de la Constitución establece que el proceso de revocación de mandato del presidente tiene como objeto que la ciudadanía decida la permanencia del titular del Poder Ejecutivo, eso revela el intento de reelección, acusaron los priistas María Alemán Muñoz, Héctor Yunes y Enrique Ochoa Reza, los panistas Marcos Aguilar Vega y Raúl Gracia Guzmán. Se propuso la revocación de mandato en Venezuela y eso abrió la puerta a la ambición de Hugo Chávez para perpetuarse en el poder. Lo mismo ocurrió con Evo Morales en Bolivia o con Ortega en Nicaragua. Hoy, desde esta tribuna, el PAN advierte los riesgos, advirtió Aguilar Vega. La priista Alemán Muñoz destacó que el protagonista de la revocación es el ciudadano, por lo que no hay motivo para que el presidente convoque a la consulta de revocación. Sobre la campaña que podrá hacer el presidente López Obrador a favor de Morena, Ricardo Villarreal García alertó que lo que quiere Morena es que papá López Obrador los cargue como los cargaron en 2018. Por el PRD, la diputada Norma Azucena Rodríguez cuestionó que la revocación de mandato propuesta más bien es para favorecer la egolatría personal, pues no debe ser sometido a ese procedimiento quien goza de popularidad, eso sería una tautología política y un derroche de recursos públicos.
La perredista alertó que la revocación de mandato propuesta es una nueva forma de intervención presidencial en los procesos electorales, pues insistir en que sea junto con elección de diputados y antes de la mitad del periodo constitucional tiene trazas de una trampa para garantizar que AMLO aparezca en la boleta del 2021. Ciudad de México, El Universal. Con 328 votos la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato, con la advertencia de la oposición de que éstas abrirán la puerta a la reelección y volverán a generar el efecto López Obrador en las elecciones intermedias de 2021, es decir, habrá votación en cascada en pro de Morena. El dictamen presentado fue aprobado por Morena y sus aliados, pero con 153 votos en contra y 2 abstenciones, sin atender una docena de propuestas de cambio planteadas por PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, quienes por ello desplegaron diferentes formas de protesta, pancartas con la figura de Francisco I. Madero y su lema sufragio efectivo, no reelección, mantas y carteles con la leyenda revocación de mandato, prerrogativa ciudadana, no de gobernantes. En estos momentos iniciará la discusión en lo particular, pues existen al menos 44 reservas presentadas por los grupos parlamentarios. Conforme a lo aprobado, la consulta de revocación de mandato será simultánea a las elecciones intermedias para renovar a la Cámara de Diputados, por lo que solo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador llame a votar, cargará a los candidatos de Morena y les dará votos, alertaron PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano. La consulta de revocación de mandato podrá ser convocada por el presidente o único país del mundo en que el Ejecutivo podrá hacerlo, alertó la oposición, 33% de alguna de las cámaras del Congreso, o 3% de los ciudadanos en lista nominal de electores, LNE, es decir, más de 7 millones de electores. Además, el resultado será vinculante si participan en el proceso revocatorio 34% de la LNE, es decir, 34,8 millones de electores. Aunque el porcentaje para que sea vinculante este ejercicio, Morena propone reducirlo a 25% y será parte de la discusión en lo particular. Por ello, la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, advirtió que el nuevo lema del presidente López Obrador es "el pueblo pone y el pueblo quita", pero mientras el presidente quiera, pues será más fácil crear un nuevo partido o ser candidato independiente a la presidencia, para lo que se requieren cerca de 300,000 y 1 millón de firmas, respectivamente, que convocará un proceso de revocación. Además, dado que el nuevo artículo 83 de la Constitución establece que el proceso de revocación de mandato del presidente tiene como objeto que la ciudadanía decida la permanencia del titular del Poder Ejecutivo, eso revela el intento de reelección, acusaron los priistas María Alemán Muñoz, Héctor Yunes y Enrique Ochoa Reza, los panistas Marcos Aguilar Vega y Raúl Gracia Guzmán. Se propuso la revocación de mandato en Venezuela y eso abrió la puerta a la ambición de Hugo Chávez para perpetuarse en el poder. Lo mismo ocurrió con Evo Morales en Bolivia o con Ortega en Nicaragua. Hoy, desde esta tribuna, el PAN advierte los riesgos, advirtió Aguilar Vega. La priista Alemán Muñoz destacó que el protagonista de la revocación es el ciudadano, por lo que no hay motivo para que el presidente convoque a la consulta de revocación. Sobre la campaña que podrá hacer el presidente López Obrador a favor de Morena, Ricardo Villarreal García alertó que lo que quiere Morena es que papá López Obrador los cargue como los cargaron en 2018.
Por el PRD, la diputada Norma Azucena Rodríguez cuestionó que la revocación de mandato propuesta más bien es para favorecer la egolatría personal, pues no debe ser sometido a ese procedimiento quien goza de popularidad. ¿Eso sería una tautología política y un derroche de recursos públicos? La perredista alertó que la revocación de mandato propuesta es una nueva forma de intervención presidencial en los procesos electorales, pues insistir en que sea junto con elección de diputados y antes de la mitad del periodo constitucional tiene trazas de una trampa para garantizar que AMLO aparezca en la boleta del 2021. Planteó que la revocación de mandato se justifique, y solo sea precedente por evidencias de mal gobierno, lo cual es medible por encuestas, y se realice después del segundo periodo gubernamental y fuera de las elecciones intermedias de diputados federales y locales, en el caso de revocación de gobernador. Consulta popular. Sobre la consulta popular se propone reducir el umbral de 3 a 1% el número de ciudadanos en lista nominal de electores, LNE, 891.250 firmas, que podrán solicitar la consulta popular y su resultado vinculatorio si participan 34% de LNE, 8 millones de ciudadanos. También se prevé reducir el umbral a 25% para que sean vinculatorios sus resultados. Pero se deja abierta la fecha de realización de las consultas, para que puedan ser cuando se convoquen y no como antes, en que forzosamente era en día de elección federal. El INE se hará cargo de la organización, desarrollo y cómputos parciales, pero la Sala Superior del TEPF emitirá los resultados finales y declaratoria de validez. De revocarse el mandato al presidente, eso tendrá efectos al día siguiente. Además, el INE podrá hacerse cargo mediante convenio de las consultas populares y de revocación de mandato en el ámbito de las entidades federativas, y este último proceso será al mismo tiempo que las elecciones intermedias locales. La reciente aprobación de las reformas referentes a la creación de la Guardia Nacional, la ampliación del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa y modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, representan el legado de la Cuarta Transformación y un nuevo marco legal para mejorar la actuación del gobierno, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa matutina, el mandatario e integrantes del gabinete hicieron precisiones sobre dichas modificaciones a la Constitución. Los artículos 10, 16, 21 a 31, 35, 36, 73,76, 78 y 89 de la Constitución se reformaron con el objetivo de asentar a la Guardia Nacional como la institución responsable de las tareas de seguridad pública en el país. Las modificaciones constitucionales tuvieron una aprobación histórica en el legislativo al alcanzar en el Senado 127 votos a favor de 128 legisladores, en la Cámara de Diputados con 463 votos a favor, 1 en contra y 36 inasistencias de un total de 500 diputados, y en los 32 congresos locales con 985 votos a favor, 5 en contra, 2 abstenciones y 121 inasistencias, de un total de 1.113 legisladores. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que con su aprobación en los congresos de las entidades federativas, procede la declaratoria correspondiente de reforma constitucional y la creación de las leyes secundarias de la propia Guardia, de uso de la fuerza, de registro de detenciones y también las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El jefe del Ejecutivo subrayó que ahora con la Guardia Nacional vamos a tener más elementos,
va a haber más presencia en el territorio para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. En materia de extinción de dominio, se modificaron los artículos 22 y 73 de la Constitución para incorporar la corrupción, encubrimiento, extorsión, robo de vehículos e ilícitos relacionados a hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como actos ilegales cometidos por servidores públicos, al catálogo de delitos sujetos a extinción de dominio. Aprobada hasta este día por 26 de los 32 congresos locales, la reforma tiene el objetivo de crear un instituto para la administración de bienes y que se destinen a la reparación del daño a víctimas, implementación y financiamiento de programas de bienestar y seguridad, acciones que quedarán sentadas en una ley nacional de extinción de dominio. Consiste en la recuperación de bienes mal habidos de la delincuencia común y de la delincuencia de cuello blanco, de los corruptos, los que se enriquecen, obtienen bienes. Ahora, además del castigo, no van a tener derecho a fianza, también la confiscación, expropiación de sus bienes, subrayó el presidente. Otra de las reformas de reciente aprobación es la ampliación del catálogo de delitos que amerita en prisión preventiva oficiosa. El artículo 19 de la Constitución se modificó para que la corrupción, robo de hidrocarburos, delitos electorales, abuso sexual contra menores, feminicidio, desaparición forzada, robo a casa-habitación, robo a transporte de carga, y portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, se tipifiquen como delitos graves. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, expuso como un caso de delitos electorales la campaña orquestada contra el presidente López Obrador a partir de la creación de la serie Populismo en América. Anunció que presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral por presunto financiamiento ilícito procedente de la delincuencia organizada. Asimismo, por aportaciones mayores a las establecidas en la ley, violación a la prohibición legal para que determinadas personas financien campañas electorales y que empresas particulares den recursos a las campañas electorales haciendo proselitismo en favor o en contra de candidatos. Se dará, por un lado, vista al Instituto Nacional Electoral para efectos de que en ejercicio de sus facultades de fiscalización determine lo que conforme a derecho corresponda. Se presentará la denuncia respectiva ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por violación al artículo 15, presunta violación al artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, puntualizó el titular de la UIF. El presidente López Obrador indicó que con la nueva legislación los implicados podrían enfrentar un proceso legal en prisión. Esa es la decisión, es algo que queremos aportar como un logro de la Cuarta Transformación, el que en este sexenio quede establecida de verdad la democracia, el respeto a la voluntad de los ciudadanos. Nunca más un fraude de los que se han padecido históricamente, remarcó.